La Edad de Oro por José Martí. Bebé y el señor Don Pomposo. Bebé es un niño magnífico de 5 años. Tiene el pelo muy rubio, que le cae en rizos por la espalda, como en la lámina de los hijos del rey Eduardo, que el pícaro Gloucester hizo matar en la Torre de Londres para hacerse el rey. A Bebé lo visten como al duquesito Fauntleroy, el que no tenía vergüenza de que lo vieran conversando en la calle con los niños pobres. Le ponen pantaloncitos cortos, ceñidos a la rodilla, y blusa con cuello de marinero, de dril blanco como los pantalones, y medias de seda colorada, y zapatos bajos. Como lo quieren a él mucho, él quiere mucho a los demás. No es un santo. Oh, no. Le tuerce los ojos a su criada francesa cuando no le quiere dar más dulces. Y se sentó una vez en visita con las piernas cruzadas y rompió un día un jarrón muy hermoso, corriendo detrás de un gato. Pero en cuanto ve un niño descalzo, le quiere dar todo lo que tiene. A su caballo le lleva azúcar todas las mañanas y lo llama caballito de mi alma. Con los criados viejos se está horas y horas, oyéndoles los cuentos de su tierra de África, de cuando ellos eran príncipes y reyes y tenían muchas vacas y muchos elefantes, y cada vez que ve bebé a su mamá, le echa el bracito por la cintura o se le sienta al lado en la banqueta, a que le cuente cómo crecen las flores y de dónde le viene la luz al sol, y de qué está hecha la aguja con que cose, y si es verdad que la seda de su vestido la hacen unos gusanos, y si los gusanos van fabricando la tierra, como dijo ayer en la sala aquel el señor de espejuelos. Y la madre dice que sí, que hay unos gusanos que fabrican unas casitas de seda, largas y redondas, que se llaman capullos, y que es hora de irse a dormir, como los gusanitos, que se meten en el capullo hasta que salen hechos mariposas. Y entonces sí que está lindo bebé. A la hora de acostarse, con sus mediecitas caídas y su color de rosa, como los niños que se bañan mucho y su camisola de dormir, lo mismo que los angelitos de las pinturas, un angelito sin alas. Abraza mucho a su madre, la abraza muy fuerte, con la cabecita baja como si quisiera quedarse en su corazón. Y da brincos y vueltas de carnero, y salta en el colchón con los brazos levantados para ver si alcanza a la mariposa azul que está pintada en el techo, y se pone a nadar como en el baño, o a hacer como que cepilla la baranda de la cama, porque va a ser carpintero o rueda por la cama hecho un carretel, con los rizos rubios revueltos con las medias coloradas. Pero esta noche bebé está muy serio, y no da volteretas como todas las noches, ni se le cuelga del cuello a su mamá para que no se vaya, ni le dice a Luisa, a la francesita, que le cuente el cuento del gran comelón, que se murió solo y se comió un melón. Bebé cierra los ojos, pero no está dormido. Bebé está pensando. La verdad es que Bebé tiene mucho en qué pensar, porque va de viaje a París como todos los años para que los médicos buenos le digan a su mamá las medicinas que le van a quitar la tos. Esa tos mala que a Bebé no le gusta oír. Se le aguan los ojos a Bebé en cuanto oye toser a su mamá, y la abraza muy fuerte, como si quisiera sujetarla. Esta vez Bebé no va solo a París, porque él no quiere hacer nada solo, como el hombre del melón, sino con un primito suyo que no tiene madre.
Su primito Raúl va con él a París, a ver con él al hombre que llama a los pájaros, y a la tienda del Louvre, donde les regalan globos a los niños, y el teatro Guignol, donde hablan los muñecos, y el policía se lleva preso al ladrón, y el hombre bueno le da un coscorrón al hombre malo. Raúl va con Bebé a París. Los dos juntos se van el sábado en el vapor grande, con 3 chimeneas. Allí en el cuarto está Raúl con Bebé. El pobre Raúl no tiene el pelo rubio, ni va vestido de duquesito, ni lleva medias de seda colorada. Bebé y Raúl han hecho hoy muchas visitas. Han ido con su mamá a ver a los ciegos que leen con los dedos en unos libros con letras muy altas. Han ido a la calle de los periódicos a ver cómo los niños pobres que no tienen casa donde dormir compran diarios para venderlos después y pagar su casa. Han ido a un hotel elegante, con criados de casaca azul y pantalón amarillo, a ver un señor muy flaco y muy estirado, el tío de mamá, el señor Don Pomposo. Bebé está pensando en la visita del señor Don Pomposo. Bebé está pensando. Con los ojos cerrados, él piensa. Él se acuerda de todo. ¡Qué largo el tío de mamá! Como los palos del telégrafo. ¡Qué leontina tan grande y tan suelta, como la cuerda de saltar! ¡Qué pedrote tan feo, como un pedazo de vidrio, el pedrote de la corbata! Y a mamá no le dejaba mover, y le ponía un cojín detrás de la espada, y le puso una banqueta en los pies, y le hablaba como dicen que les hablan a las reinas. Bebé se acuerda de lo que dice el criado viejito, que la gente le habla así a mamá porque mamá es muy rica, y que mamá no le gusta eso porque mamá es buena. Y Bebé vuelve a pensar en lo que sucedió en la visita. En cuanto entró en el cuarto, el señor Pomposo le dio la mano, como se la dan a los hombres a los papás. Le puso el sombrerito en la cama como si fuera una cosa santa, y le dio muchos besos, unos besos feos que se le pegaban a la cara como si fueran manchas. Y a Raúl, al pobre Raúl, ni lo saludó, ni le quitó el sombrero, ni le dio un beso. Raúl estaba metido en un sillón, con el sombrero en la mano y con los ojos muy grandes. Y entonces se levantó don Pomposo del sofá colorado. Mira, mira, bebé, lo que te tengo guardado. Esto cuesta mucho dinero. Bebé, esto es para que quieras mucho a tu tío. Y se sacó del bolsillo un llavero como con 30 llaves, y abrió una gaveta que olía a lo que huele el tocador de Luisa, y le trajo a Bebé un sable dorado. ¡Oh, qué sable! ¡Oh, qué gran sable! Y le abrochó por la cintura el cinturón de charol. ¡Oh, qué cinturón tan lujoso! Y le dijo, anda, Bebé, mírate al espejo. Ese es un sable muy rico. Eso no es más que para Bebé, para el niño. Y Bebé muy contento volvió la cabeza a donde estaba Raúl, que lo miraba el sable con los ojos más grandes que nunca y con la cara muy triste, como si fuera a morir. ¡Oh, qué sable tan feo! ¡Tan feo! ¡Oh, qué tío tan malo! En todo eso estaba pensando Bebé. Bebé estaba pensando. El sable está allí encima del tocador. Bebé levanta la cabeza poquito a poco para que Luisa no lo oiga y ve el puño brillante como si fuera de sol, porque la luz de la lámpara da
toda en el puño. Así eran los sables de los generales el día de la procesión, lo mismo que el de él. Él también, cuando sea grande, va a ser general, con un vestido de dril blanco y un sombrero con plumas y muchos soldados detrás, y él en un caballo morado, como el vestido que tenía el obispo. Él no ha visto nunca caballos morados, pero se lo mandarán a hacer. ¿Y a Raúl? ¿Quién le mandará hacer caballos? Nadie. Raúl no tiene mamá que le compre vestidos de duquesito. Raúl no tiene tíos largos que le compren sables. Bebé levanta la cabecita poco a poco. Raúl está dormido. Luisa se ha ido a su cuarto a ponerse olores. Bebé se escurre de la cama, va al tocador en la punta de los pies, levanta el sable despacio para que no haga ruido. ¿Y qué hace? ¿Qué hace Bebé? Va riéndose el pícaro, hasta que llega a la almohada de Raúl y le pone el sable dorado en la almohada. El padre las casas. 4 siglos es mucho. Son 400 años. 400 años hace que vivió el padre las casas. Y parece que está vivo todavía, porque fue bueno. No se puede ver un lirio sin pensar en el padre las casas, porque con la bondad se le fue poniendo de lirio el color. Y dicen que era hermoso verlo escribir, con su túnica blanca, sentado en su sillón de tachuelas, peleando con la pluma de ave porque no escribía deprisa. Y otras veces se levantaba del sillón como si le quemase. Se apretaba las sienes con las 2 manos, andaba a pasos grandes por la celda y parecía como si llevara un gran dolor. Era que estaba escribiendo, en su libro famoso de la destrucción de las Indias, los horrores que vio en las Américas cuando vino de España la gente a la conquista. Se le encendían los ojos y se volvía a sentar de codos en la mesa, con la cara llena de lágrimas. Así pasó la vida, defendiendo a los indios. Aprendió en España al licenciado, que era algo en aquellos tiempos, y vino con color a la isla española en un barco de aquellos de velas infladas y como cáscara de nuez. Hablaba mucho a bordo y con muchos latines. Decían los mineros que era grande su saber para un mozo de 24 años. El sol lo veía él siempre salir sobre cubierta. Iba elegante en el barco, como aquel que va a ver maravillas. Pero desde que llegó, empezó a hablar poco. La tierra sí era muy hermosa y se vivía como en una flor. Pero aquellos conquistadores asesinos debían de venir del infierno, no de España. Español era él también, y su padre y su madre, pero él no salía por las islas Lucayas a robarse a los indios libres, porque en 10 años ya no quedaba indio vivo de los 3 millones o más que hubo en la Española. Él no los iba cazando con perros hambrientos para matarlos a trabajo en las minas. Él no les quemaba las manos y los pies cuando se sentaban porque no podían andar o se les caía el pico porque ya no tenían fuerzas. Él no los azotaba hasta verlos desmayar, porque no sabían decirle a su amo dónde había más oro. Él no se gozaba con sus amigos a la hora de comer porque el indio de la mesa no pudo con la carga que traía
de la mina y lo mandó cortar en castigo las orejas. Él no se ponía el jubón de lujo y aquella capa que llamaban ferreruelo, para ir muy galán a la plaza a las 12 a ver la quema que mandaba hacer la justicia del gobernador, la quema de los 5 indios. Él los vio quemar, los vio mirar con desprecio desde la hoguera a sus verdugos, y ya nunca se puso más que el jubón negro, ni cargó caña de oro como los otros licenciados ricos y regordetes, sino que se fue a consolar a los indios por el monte, sin más ayuda que su bastón de rama de árbol. Al monte se había ido a defenderse cuantos indios de honor quedaban en la Española. Como amigos habían recibido ellos a los hombres blancos de las barbas, ellos les habían regalado con su miel y su maíz, y el mismo rey Veichio le dio de mujer a un español hermoso su hija Higuemota, que era como la torcaza y como la palma real. Ellos les habían enseñado sus montañas de oro y sus ríos de agua de oro, y sus adornos todos de oro fino, y les habían puesto sobre la coraza y guanteles de la armadura pulseras suyas y collares de oro. Y aquellos hombres crueles, los que cargaban de cadenas, les quitaban sus indias y sus hijos, los metían en el hondo de la mina a alar la carga de piedra con la frente, se los repartían y los marcaban con el hierro, como esclavos. En la carne viva los marcaban con el hierro. En aquel país de pájaros y de frutas, los hombres eran bellos y amables, pero no eran fuertes. Tenían el pensamiento azul como el cielo y claro como el arroyo, pero no sabían matar. Forrados de hierro, con el arcabuz cargado de pólvora, con huesos de frutas y gajos de mamey, no se puede atravesar una coraza. Caían como las plumas y las hojas. Morían de pena, de furia, de fatiga, de hambre, de mordidas de perros. Lo mejor era irse al monte con el valiente Guaroa y con el niño Guarocuya, a defenderse con las piedras, a defenderse con el agua, a salvar el rayecito bravo, a Guaracuya. Él saltaba el arroyo, de orilla a orilla. Él clavaba la lanza lejos como un guerrero. A la hora de andar, a la cabeza iba él. Se le oía la risa de noche, como un canto. Lo que él no quería era que lo llevase nadie en hombros. Así iban por el monte cuando se les apareció entre los españoles armados el padre Las Casas. Con sus ojos tristísimos en su jubón y su ferreruelo, él les disparaba el arcabuz, él les abría los brazos y le dio un beso a Guaracuya. Ya en la isla lo conocían todos y en España hablaban de él. Era flaco y de nariz muy larga, y la ropa se le caía del cuerpo y no tenía más poder que el de su corazón. Pero de casa en casa andaba echando en cara a los encomenderos la muerte de los indios de las encomiendas. Iba al palacio a pedir al gobernador que mandase cumplir las órdenes reales. Esperaba en el portal de la audiencia a los oidores, caminando deprisa con las manos a la espalda, para decirles que venía lleno de espanto, que había visto morir
a 6,000 niños indios en 3 meses. Y los oidores le decían: cálmese, licenciado, que ya se hará justicia. Se echaban el ferruelo al hombro y se iban a merendar con los encomenderos, que eran los ricos del país y tenían buen vino y buena miel de Alcarria. Ni merienda ni sueño había para las casas. Sentía en sus carnes mismas los dientes de los molosos que los encomenderos tenían sin comer, para que con el apetito les buscasen mejor a los indios cimarrones. Le parecía que era su mano la que chorreaba sangre, cuando sabía que por qué no pudo con la pala. Le había cortado a un indio la mano. Creía que él era el culpable de toda la crueldad, porque no la remediaba. Sintió que se iluminaba y crecía, y como que eran sus hijos todos los indios americanos. De abogado no tenía autoridad, y lo dejaban solo. De sacerdote tendría la fuerza de la iglesia, y volvería a España y daría los recados del cielo. Y si la corte no acababa con el asesinato, con el tormento, con la esclavitud, con las minas, haría temblar a la corte. Y el día en que entró de sacerdote, toda la isla fue a verlo, con el asombro de que tomara aquella carrera un licenciado de fortuna. Y las indias le echaron al pasar a sus hijitos, a que le besasen los hábitos. Entonces empezó su medio siglo de pelea, para que los indios no fuesen esclavos, de pelea en las Américas, de pelea en Madrid, de pelea con el rey mismo, contra España toda, él solo, de pelea. Colón fue el primero que mandó a España a los indios en esclavitud para pagar con ellos las tropas y comidas que traían a América los barcos españoles. Y en América habían habido repartimiento de indios, y cada cual de los que vino de conquista tomó en servidumbre su parte de la indiada, y la puso a trabajar para él, a morir para él, a sacar el oro de que estaban llenos los montes y los ríos. La reina allá en España dicen que era buena, y mandó a un gobernador que sacase a los indios de la esclavitud. Pero los encomenderos le dieron al gobernador buen vino y muchos regalos y su porción en las ganancias, y fueron más que nunca los muertos, las manos cortadas, los siervos de las encomiendas, los que se echaban de cabeza al fondo de las minas. Yo he visto traer a centenares maniatadas a estas amables criaturas y darles muerte a todas juntas, como a las ovejas. Fue a Cuba de cura con Diego Velázquez y volvió de puro horror, porque antes que para hacer casas, derribaban los árboles para ponerlos de leñas a las quemazones de los tainos. En una isla donde había 500,000, vio con sus ojos los indios que quedaban 11. Eran aquellos conquistadores soldados bárbaros que no sabían los mandamientos de la ley, y tomaban los indios de esclavos para enseñarles la doctrina cristiana a latigazos y a mordidas. De noche, desvelado de la angustia, hablaba con su amigo Rentería, otro español de oro. Al rey había que ir a pedir justicia, al rey Fernando de Aragón,
Se embarcó en la galera de 3 palos y se fue a ver al rey. 6 veces fue a España con la fuerza de su virtud. Aquel padre que no probaba carne, ni al rey le tenía el miedo, ni a la tempestad. Se iba a cubierta cuando el tiempo era malo, y en la bonanza se estaba el día en el puente apuntando sus razones en papel de hilo y dando a que le llenaran de tinta el tintero de cuerno. ¿Por qué la maldad no se cura sino con decirla? Y hay mucha maldad que decir, y la estoy poniendo donde no me la pueda negar nadie, en latín y en castellano. Si en Madrid estaba el rey, antes que la posada a descansar del viaje, iba al palacio. Si estaba en Viena, cuando el rey Carlos de los españoles era emperador de Alemania, se ponía un hábito nuevo y se iba a Viena. Si era su enemigo Fonseca el que mandaba en la junta de abogados y clérigos que tenía el rey para las cosas de América, a su enemigo se iba a ver y a ponerle pleito al Consejo de Indias. Si el cronista Oviedo, el de la natural historia de las Indias, había escrito de los americanos las falsedades que los que tenían las encomiendas le mandaban poner, le decía Oviedo mentiroso, aunque le estuviera el rey pagando por escribir las mentiras. Si Sepúlveda, que era el maestro del rey Felipe, defendía en sus conclusiones al derecho de la corona a repetir como siervos y a dar muerte a los indios, ¿por qué no eran cristianos? A Sepúlveda le decía que no tenía culpa de estar sin la cristianidad los que no sabían que hubiera Cristo, ni conocían las lenguas en que de Cristo se hablaba, ni tenían más noticia de Cristo que la que les había llevado los arcabuces. Y si el rey en persona le arrugaba las cejas, como para cortarle el discurso, crecía unas cuantas pulgadas a la vista del rey. Se le ponía ronca y fuerte la voz, le temblaba en el puño el sombrero, y al rey le decía cara a cara que el que manda a los hombres ha de cuidar de ellos, y así no los sabe cuidar, no los puede mandar, y que lo había de oír en paz, porque él no venía con manchas de oro en el vestido blanco, ni traía más defensa que la cruz. O hablaba o escribía sin descanso. Los frailes dominicanos lo ayudaban, y en el convento de los frailes se estuvo 8 años, escribiendo. Sabía religión y leyes y autores latinos, que era cuanto en su tiempo se aprendía, pero todo lo usaba hábilmente para defender el derecho del hombre a la libertad y al deber de los gobernantes de respetárselo. Eso era mucho decir, porque por eso quemaban entonces a los hombres. Llorente, que ha escrito La vida de las casas, escribió también la historia de la Inquisición, que era quien quemaba. El rey iba de gala a ver la quemazón con la reina y los caballeros de la corte. Delante de los condenados venían cantando los obispos con un estandarte verde. De la hoguera salía un humo negro, y Fonseca y Sepúlveda querían que el clérigo las casas dijese en sus disputas algún pecado contra la autoridad de la Iglesia, para que los inquisidores lo condenaran por hereje. Pero el clérigo le decía a Fonseca:
Lo que yo digo es lo que dijo en su testamento la buena reina Isabel. Y tú me quieres mal y me calumnias porque te quito el pan de sangre que comes y acuso la encomienda de los indios que tienes en América. Y a Sepúlveda, que ya era confesor de Felipe II, le decía: tú eres disputador famoso y te llaman el Livio de España por tus historias, pero yo no tengo miedo al elocuente que habla contra su corazón y que defiende la maldad, y te desafío a que me pruebes en plática abierta que los indios son malhechores y demonios, cuando son claros y buenos como la luz del día, e inofensivos y sencillos como las mariposas. Y duró 5 días la plática con Sepúlveda. Sepúlveda empezó con desdén y acabó turbado. El clérigo lo oía con la cabeza baja y los labios temblorosos, y se le veía hincharse la frente. En cuanto Sepúlveda se sentaba satisfecho, como el que hincó el alfiler donde quiso, se ponía el clérigo en pie magnífico, regañón, confuso, apresurado. No es verdad que los indios de México mataran 50,000 en sacrificios al año, sino 20 apenas, que es menos de lo que mata España en la horca. No es verdad que sean gente bárbara y de pecados horribles, porque no hay pecado suyo que no lo tengamos más los europeos, ni somos nosotros quien, con todos nuestros cañones y nuestra avaricia, para compararnos con ellos en tiernos y amigables. Ni es para tratado como a fiera un pueblo que tiene virtudes y poetas y oficios y gobierno y artes. No es verdad, sino iniquidad, que el modo mejor que tenga el rey para hacerse de súbditos sea exterminarlos, ni el modo mejor de enseñar la religión a un indio sea echarlo en nombre de la religión a los trabajos de las bestias, y quitarle los hijos y los que tiene de comer, y ponerlo a alar de la carga con la frente como los bueyes. Y citaba versículos de la Biblia, artículos de ley, ejemplos de la historia, párrafos de los autores latinos, todo revuelto y de gran hermosura, como caen las aguas de un torrente, arrastrando en la espuma las piedras y las alimañas del monte. Solo estuvo en la pelea, solo cuando Fernando, que a nada se supo atrever, ni quería descontentar a los de la conquista, que le mandaban a la corte tan buen oro. Solo cuando Carlos V, que de niño lo oyó con veneración, pero lo engañaba después. Cuando entró en ambiciones que requerían mucho gastar, y no estaba para ponerse por las cosas del clérigo en contra de los de América, que le enviaban de tributo los galeones de oro y joyas, solo cuando Felipe II, que se gastó un reino en procurarse otro, y lo dejó toda su muerte envenenado y frío, como el agujero en que ha dormido la víbora. Si iba a ver al rey, se encontraba la antesala llena de amigos de los encomenderos, todos de seda y sombreros de plumas, con collares de oro de los indios americanos. Al ministro no le podía hablar, porque tenía encomiendas él, y tenía minas, o gozaba los frutos de las que poseía en cabeza de otros. De miedo de perder el favor de la corte, no le ayudaban los mismos que no tenían en América interés. Los que más lo respetaban por bravo
por justo, por astuto, por elocuente, no lo querían decir, o lo decían donde no los oyeran. Porque los hombres suelen admirar al virtuoso mientras no los avergüenza con su virtud o les estorba las ganancias. Pero en cuanto se les pone en su camino, bajan los ojos al verlo pasar o dicen maldades de él, o dejan que otros les digan o lo saludan a medio sombrero y le van clavando la puñalada en la sombra. El hombre virtuoso debe ser fuerte de ánimo y no tenerle miedo a la soledad ni esperar a que los demás le ayuden, porque estará siempre solo, pero con la alegría de obrar bien que se parece al cielo de la mañana en la claridad. Y como él era tan sagaz que no decía cosa que pudiera ofender al rey ni a la Inquisición, sino que pedía la bondad con los indios para bien del rey y para que se hiciera más de veras cristianos. No tenían los de la corte modo de negársele a las claras, sino que fingían estimarle mucho el celo, y una vez le daban el título de protector universal de los indios, con la firma de Fernando, pero sin modo de que le acatasen la autoridad de proteger, y otra al cabo de 40 años de razonar, le dieron que pusiera en papel las razones porque opinaba que no debían ser esclavos los indios, y otra le dieron poder para que llevase trabajadores de España a una colonia cumaná, donde se había de haber los indios con amor, y no halló en toda España sino 50 que quisieran ir a trabajar, los cuales fueron con un vestido que tenía una cruz al pecho, pero no pudieron poner la colonia porque el adelantado había ido antes que ellos con las armas, y los indios enfurecidos disparaban sus flechas de punta envenenada contra todo el que llevaba cruz. Y por fin le encargaron, como por entretenerlo, que pidiese las leyes que le parecían a él bien para los indios. ¿Cuántas leyes quisiera? Pues que por ley más o menos no hemos de pelear. Y él las escribía y las mandaba el rey cumplir. Pero en el barco iba la ley y el modo de desobedecerla. El rey le daba audiencia y hacía como que le tomaba consejo, pero luego entraba Sepúlveda con sus pies blandos y sus ojos de zorra, a traer los recados de los que mandaban los galeones, y los que se hacía de verdad era lo que decía Sepúlveda. Las casas lo sabía bien, pero ni bajó el tono, ni se cansó de acusar, ni de llamar crimen a lo que era, ni de contar en su descripción las crueldades, para que el rey mandara al menos que no fuesen tantas por la vergüenza de que las supiera el mundo. El nombre de los malos no lo decía, porque era noble y les tuvo compasión, y escribía como hablaba, con la letra fuerte y desigual, llena de chispazos de tinta, como caballo que lleva de jinete a quien quiera llegar pronto, y va levantando el polvo y sacando luces de la piedra. Fue obispo por fin, pero no de Cusco, que era obispado rico, sino de Chiapas, donde por lo lejos que estaba el virrey, vivían los indios en mayor esclavitud. Fue a Chiapas a llorar con los indios, pero no solo a llorar, porque con lágrimas y quejas no se vence a los pícaros, sino a acusarlos sin miedo, a negarles la iglesia a los españoles que no cumplían con la ley nueva que mandaba poner libres a los indios, a hablar en los consejos del ayuntamiento con discursos que eran a la vez tiernos y terribles, y dejaban a los encomenderos atrevidos como los árboles cuando ha pasado
el vendaval. Pero los encomenderos podían más que él, porque tenían el gobierno de su lado, y le componían cantares en el que le decían traidor y español malo, y le daban de noche músicas de cencerro, y le disparaban arcabuces a la puerta para ponerlo en temor, y le rodeaban el convento armados, todos armados contra un viejo flaco y solo. Y hasta le salieron al camino de la ciudad real para que no volviera a entrar en la población. Él venía a pie con su bastón y con 2 españoles buenos y uno negro que lo quería como padre suyo. Porque es verdad que las casas, por el amor de los indios, aconsejó al principio de la conquista que se siguiese trayendo esclavos negros que resistían mejor el calor, pero luego que los dio padecer, se golpeaba el pecho y decía: con mi sangre quisiera pagar el pecado de aquel consejo que di por mi amor a los indios. Con su negro cariñoso venía, y los dos españoles buenos. Venía tal vez de ver cómo salvaba a la pobre india que se le abrazó a las rodillas a la puerta de su templo mexicano, loca de dolor porque los españoles le habían matado al marido de su corazón, que fue de noche a rezarles a los dioses y vio de pronto las casas que eran indios, los sentinales que los españoles le habían echado para que no entrase. Él les daba a los indios su vida, y los indios venían a atacar a su Salvador, porque se lo mandaban los que los azotaban. Y no se quejó, sino que dijo así: pues por eso, hijos míos, os tengo que defender más, porque os tienen tan martirizados que no tenéis ya valor ni para agradecer. Y los indios llorando se echaron a sus pies y le pidieron perdón. Y entró en Ciudad Real, donde los encomenderos lo esperaban armados de arcabuz y cañón, como para ir a la guerra. Casi escondidas tuvo que embarcarlo para España el virrey, porque los encomenderos le querían matar. Él se fue a su convento a pelear, a defender, a llorar, a escribir, y murió sin casarse a los 92 años.